Estamos presentando 100 días de gloria y clamor por la familia. El sufrimiento y el dolor en la familia, pero hoy lo enfocaremos a ese sufrimiento que se da por la muerte de un ser querido, a ese dolor que llega por pérdidas familiares. Tu mamá, tu papá partieron y en tu corazón ahora está ese dolor. Los extrañas, lloras constantemente. Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Uno de los momentos más duros que enfrentamos y para el cual nunca nos preparamos es para enfrentar la muerte de un ser querido. Por más que te hagas a la idea que algún día tenemos que partir de esta tierra, por más que tú te programes para la muerte de un ser querido, nunca estamos listos para recibir esa noticia. Por más que tu mamá y tu papá estén enfermos, ya esperando que la hora llegue, nunca estamos preparados para enfrentar esa hora. Y cuando ese dolor llega, cuando esa noticia llega, se genera un fuerte dolor en el corazón, en el alma, por la muerte de ese ser querido. La madre que pierde a su hijo, la mujer que pierde a su esposo, el padre que pierde a su hijo, a su esposa, o los hijos que pierden a sus padres en un accidente, lo pierden por una enfermedad, o hijos que son asesinados. Hoy se está presentando por así decirlo, un fenómeno, y es que los padres están sepultando a los hijos. Los padres están lastimosamente llevando al cementerio a los hijos, porque los hijos, en este desenfreno que hay ahora, jóvenes de 15, 16 años con mucho futuro por delante, perdiendo la vida en accidentes, siendo asesinados por estar en pandillas, siendo asesinados por estar en negocios malos. Otros pierden la vida en medio de un atraco. Y el enemigo se agarra de ese dolor, de ese sufrimiento cada día también, para oprimirte, para destruirte. Y hay familias que hoy están atravesando un momento difícil, un momento de luto, un momento de llanto, un momento de dificultad. Hay familias que están en duelo, pero hay familias que están un poco más allá del duelo, están en depresión. Y hay un dolor profundo en el corazón que ahora se ha vuelto sufrimiento. El dolor ahora se ha vuelto sufrimiento. Pero yo quiero decirte que en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de tus lágrimas, en medio de tus recuerdos, allí está Dios. Ahí está el precioso Espíritu Santo de Dios para restaurarte, para levantarte y para sanarte. Él es nuestro consolador. Es el consolador que está con la viuda, que está con el huérfano. Es el consolador que está con el de espíritu triste y abatido. Es el que está en tu vida hoy, llenando ese vacío que ha dejado tu papá, ese vacío que ha dejado ese hijo que tanto amabas, ese vacío que ha dejado la muerte de tu mamá, ese vacío que ha dejado la muerte de tu cónyuge. Ahí está el Espíritu Santo. Solo tienes que pedirlo y el Espíritu Santo llenará ese vacío. Pero hay muchas familias en este tiempo que están quebradas
destrozadas. Desde hace 10 años que murió su familiar y han venido en un sufrimiento, en una tristeza, en un dolor. Todavía se visten de negro guardando luto. Todavía se ve en su rostro que hace falta ese familiar que tanto te amó, ese familiar que tanto amaste. Lo extrañas, pero ahora ese dolor se ha vuelto sufrimiento. No has vuelto a sonreír, y lo que ha venido desde que tu familiar murió hacia adelante ha sido tristezas, tristeza, ha sido dolor. Y hay diferentes aspectos y etapas en el duelo, en el luto. Primero que todo, como lo es la tristeza profunda, esa que te impide sonreír, la negación. Hay gente y familias en las que su familiar partió hace mucho tiempo y dicen: todavía no lo creo, y no se hacen a la idea de que ese familiar partió. Y todos atravesamos por ese momento difícil. Todas las familias atraviesan por ese momento de dolor, por ese momento de dificultad. No hay una familia excepta en el mundo, desde la más rica hasta la más pobre, desde los más millonarios hasta los más de escasos recursos, de extrema pobreza. Todos enfrentan la muerte. Todas las familias se enfrentan el luto, porque es una regla de la vida: nacer, crecer, multiplicarnos y morir. En la naturaleza los árboles crecen, nacen, crecen, dan frutos y mueren. En la vida es igual, los animales igual. Pero no nos hacemos a la idea de que la vida es temporal. Dice la palabra de Dios que la vida es como neblina, en un segundo se desvanece. Y nadie nunca se prepara para cuando llegue el momento difícil de enfrentar la muerte, para cuando llega el momento difícil de decir adiós o hasta luego a ese familiar que tanto amamos, a ese familiar que tanto queremos. Nadie se prepara para eso. Pero es importante entender que solamente hay uno que está con nosotros en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento, como lo es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos consuela y es el que impide que tú llegues a la depresión. Es el que impide que en ti haya un sufrimiento perpetuo. Es el que impide que en ti el dolor pegue con más fuerza, porque el Espíritu Santo se vuelve como un escudo, como una protección que recibe todos los golpes, y lo que nos llega a nosotros es mínimo. Claro que duele, lloramos, nos lamentamos y sufrimos también, pero el dolor lo superamos, el sufrimiento lo superamos. Por eso digo momentos de dolor, porque son momentos. Pero hay familias en las que el sufrimiento y el dolor se ha vuelto algo ya arraigado en la familia. El sufrimiento y el dolor ahora están incrustados en la familia desde que ese familiar murió. Y peor aún, hay familias que creman el cuerpo del familiar y se llevan las cenizas, y las cenizas las ponen en la casa y lloran delante de las cenizas cuando la ven, lloran delante de la foto y ven constantemente y tienen constantemente recuerdos de ese familiar.
hay que refugiarnos en Dios. Y es importante entender en este tiempo que como familias podemos enfrentar el dolor y el sufrimiento, número uno, con la ayuda de Dios. Sin Dios es muy difícil. Sin Dios es muy difícil enfrentar el dolor. Es muy difícil enfrentar el sufrimiento, pero con Dios hay sanidad en el corazón. Cuando enfrentamos la muerte de un familiar, con Dios, con el Espíritu Santo, hay sanidad interior. Lloramos porque nos duele. Lo extrañaremos a ese familiar, lo extrañaremos. Extrañaremos que ya no comeremos juntos. Extrañaremos que ya no estaremos juntos físicamente. Extrañaremos que ya no nos visitará ese familiar. Pero siempre que lo recordemos, serán recuerdos, no para traer tristeza, sino para traer alegría. No para traer dolor, sino para traer satisfacción de que amamos en vida a ese ser que Dios nos regaló. Cuando Dios está en medio de ti, cuando Dios está en tu familia, cuando el Espíritu Santo está en tu familia, cuando llega la muerte, entonces hay paz y hay sanidad interior en tu corazón. Pero cuando no está Dios, la muerte trae frustración. Cuando no está Dios ni el Espíritu Santo, la muerte trae como una punzada al corazón. La muerte trae depresión. Hay muchas familias en las que la muerte, en vez de unirlas como familia ahora y salir adelante, la muerte lo que hace es separarlas. Y entonces están todavía sepultando al familiar y están peleando por una herencia. Están peleando por las propiedades que se dejó. Están peleando para ver quién se queda con el carro. Peleando porque alguien tuvo la culpa de que él muriera. Entonces la muerte llega a la familia y no se unen, sino que por el contrario se dividen y empiezan las contiendas. Entonces tienen que enfrentar el dolor, el luto, el llanto en contiendas, en peleas, y eso genera todavía un caos aún mayor. Pero tu familia, mi familia, cuando llegue ese momento, lo enfrentará con el poder de Dios. Y lloraremos, claro que sí, pero saldremos adelante. Y nuestro corazón, nuestra familia será restaurada por el poder de Dios. Nuestra familia será levantada por el poder de Dios. Entonces, Dios nos ofrece ayudas para enfrentar la muerte, para enfrentar el dolor del luto, de la muerte, del fallecimiento de un ser querido, a través, número uno, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para encontrar consuelo, sanidad y esperanza. La palabra de Dios nos ofrece una guía y un entendimiento profundo de cómo Dios ve y trabaja en medio de nuestro dolor. Entonces, cuando tú te refugias en la palabra, no en el alcohol, no en las drogas, sino en la palabra de Dios, tú encuentras paz, encuentras consuelo, porque las promesas de Dios son eternas. Y tú sabes que tu familiar que ha muerto, tú sabes ahora que Dios es quien te levanta, te restaura, te consuela. Y entiendes entonces que son procesos, son etapas que tenemos que enfrentar. Aunque no estemos preparados, nos toca enfrentar. El dolor es una realidad en el ser humano.
La muerte es una realidad en el ser humano y todos tenemos que experimentarla. La experimentó el Señor Jesús, la experimentaron los apóstoles, la han experimentado hombres de Dios en la historia. Todo el mundo, presidentes, reyes, reinas, emperadores, dictadores, todos experimentan la muerte, porque la vida es un ciclo. La vida es un ciclo. La vida es temporal, pero hay una vida eterna que nos espera. Y es aquí donde determinas dónde quieres estar una eternidad. Pero mientras aquí estamos, llenémonos de Dios y vivamos lo que Dios nos ha regalado en paz, en bendición, dejando el dolor y el sufrimiento en un segundo plano. Cuando reconocemos que en nuestro corazón hay dolor, entonces recibimos consuelo de parte de Dios. Cuando nosotros entendemos, porque hay gente que tiene dolor, tiene frustración, tiene luto en su corazón, pero no lo acepta, no lo reconoce. Y quieren vivir su luto con ron, con tragos, su luto quieren acabarlo con drogas, su luto quieren acabarlo con fiestas. Entonces, para alegrarse, pasan en discotecas, pero están tratando de llenar un vacío que ha dejado un familiar. Ese vacío no se llena con licor, no se llena con drogas. El único que puede llenar ese vacío se llama el Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo, hermano, tenemos una esperanza de vida eterna. La palabra de Dios nos recuerda que la vida en este mundo es una vida temporal y que hay una esperanza más allá de la muerte. Juan 11, 25, 26, recordamos que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Tú no morirás eternamente porque hemos creído en el Señor. Tu familia no morirá eternamente porque ha creído en el Señor. Ahora, si ya hay familiares que se han ido, pero no creyeron en Dios, familiares que vivieron una vida desordenada y la muerte los encontró, entonces ahora tú enfócate en los que tienes con vida y que ni un solo más familiar tuyo se vaya de esta tierra sin conocer a Dios. Entonces tú ahora que tienes al Espíritu Santo, que tienes a Dios, levántate a pelear por tu familia. Levántate a decir: Señor, hoy procuro que mi familia sea familia que te ame y que te busque para que viva una eternidad contigo. Entonces ahora preocúpate para presentarle a Dios a tu familia y que ni uno solo más de tu casa se vaya de este mundo sin Dios. Que ni uno solo más se pierda, porque ahora tú que estás aquí en los 100 días de gloria, estás orando por ellos para alcanzar a tu familia. Es la promesa que tenemos, pero también tenemos en Dios sanidad y restauración de parte de Dios. Cuando llega la muerte, Dios nos toma en sus brazos y nos consuela. Y en ese abrazo de Dios encontramos sanidad. Podemos reír en medio del llanto. Podemos tener paz en medio del caos.
podemos tener alegría en medio de ese momento de luto. La palabra de Dios nos muestra que Él es un Dios de toda consolación y que trae sanidad y restauración a nuestros corazones en medio del dolor. En 2 Corintios 1, 3 al 4 se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces tú vas a salir de tu depresión, tú vas a salir de ese dolor, pero ahora te vas a convertir en un canal de bendición, para cuando tu vecino pierda a su mamá o un familiar, tú vayas allá donde él lo consueles. Para como tu familiar que ahora está en depresión por la muerte de ese familiar tuyo, tú vayas allá y lo consueles y lo levantes. Entonces, como tenemos a Dios, enfrentamos pruebas, claro, enfrentamos la muerte, sí, hay dolor, sí, pero el dolor no lo llevamos a que se convierta a un sufrimiento, sino que ese dolor el Señor nos restaura, nos levanta. Y entonces yo, por el poder de Dios y por el poder del Santo Espíritu de Dios que me ha consolado, ahora yo me convierto en una persona que lleva consolación, en una persona que levanta a la familia, en una persona que une a la familia. Tú tienes que unir a la familia, tú tienes que levantarte y llevar restauración a tu familia a través del Espíritu Santo de Dios que está en ti. Así que prepárate. ¿Cómo salimos del dolor? ¿Cómo salimos del dolor y del sufrimiento por la muerte de un ser querido? Le voy a dar algunos tips, algunos pasos. El número 1 es que sales del dolor y del sufrimiento buscando refugio en Dios, en su presencia. Tu refugio no es el alcohol, no puede ser la droga. Tu refugio no puede ser la vecina, el vecino. Tu refugio no puede ser un hombre en una cama. Tu refugio no puede ser una mujer en un bar, en una cama. Tu refugio debe ser Dios, su presencia. Y Dios nos invita a buscar en Él refugio. El salmista decía: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Al acercarnos a Dios en oración y comunión, encontramos consuelo y encontramos seguridad en su hermosa presencia. Solamente en la presencia de Dios encontrarás la paz que tanto has buscado. ¿Hace cuánto está ese dolor en ti, mamá, papá? ¿Hace cuánto está ese dolor en ti, hijo? Solamente en la presencia de Dios encontrarás refugio y descanso para tu alma. Número 2, en su presencia vas a encontrar fortaleza. Fortaleza. ¿Dónde más vas a buscar ayuda de Dios? En la palabra de Dios. En su palabra. En Dios vas a hallar fortaleza, pero también en su palabra. Ahí están las promesas de Dios. Y encontramos pasajes poderosos como el que dijo Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Entonces, en momentos de debilidad, en momentos de dolor, de sufrimiento, podemos decir: Padre, tú eres quien me fortalece y en ti puedo salir adelante. Número 3, en su amor encontramos consuelo. El amor de Dios es un consuelo
en tiempos de dolor y sufrimiento. Segunda de Corintios 1:3. Dios es el Padre de toda misericordia y consolación. La palabra de Dios también es un recurso invaluable que nos brinda esperanza y dirección en tiempos de sufrimiento. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al sumergirnos en la palabra de Dios, encontramos sabiduría, encontramos consuelo, encontramos fe, encontramos confianza y encontramos esperanza. Hay gente que busca consuelo en lo humano. Tú tienes que buscar consuelo en lo espiritual. Lo espiritual viene de Dios. El consuelo que debes buscar en lo espiritual que viene de Dios no es con brujería, no es con baños, que hay gente que va donde el brujo, donde el chamán, a que te haga un riego, un baño para que se te vaya el dolor y el sufrimiento. No es así, porque los demonios no pueden echar fuera dolor y sufrimiento. Satanás no puede calmar el dolor y tu sufrimiento. No es con brujería, no es con hechicería, porque el camino que toman otros es ese, ¿no? Tomar bebedizo, un baño, un riego, la planta de sábila detrás de la puerta, o otra cantidad de cosas que hay, que lo que traen es más dolor, más sufrimiento, y peor aún, trae a tu casa huestes espirituales de maldad. Brujería, hechicería, abre un portal de demonios que estará en tu casa operando, y en tu vida y en tu familia. Este es el tiempo donde Dios quiere restaurar tu vida, restaurar tu familia, y Dios quiere sanar tu corazón, y Dios quiere sanar tu familia. Y es importante también que dialogues con tu familia, que hables con ellos. Pregúntale cómo se sienten después de la muerte del familiar. Ora por ellos, bendícelos. Dios nos ha llamado también a ser nosotros ayuda. Dios nos ha llamado también a nosotros a apoyarnos unos a otros. Hebreos 10:24 dice: considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y a no dejar de congregarnos. Y al conectarnos unos con otros, estamos estimulando el amor. El congregarnos también nos ayuda a poder salir del dolor y del sufrimiento. Así que yo quiero decirte, para finalizar, que Dios está cerca de ti. Dios está cerca de aquellos que sufren y está dispuesto a ser tu refugio, a ser tu fortaleza en este tiempo de dolor. Dios está dispuesto a cambiar tu vida, pero debes buscarlo, número uno, en oración. Debes buscarlo a través de su palabra, y debes buscarlo en tiempos de intimidad. A medida que confías en Dios, tú experimentarás como Dios sanará tu corazón, como Dios sanará tus heridas. El dolor va a llegar, claro que va a llegar, pero ahora tú lo enfrentarás de forma diferente. El dolor va a llegar, claro que sí, porque es inevitable y hace parte de la vida que el dolor llegue. No lo podemos evitar, nadie lo puede evitar. El dolor va a llegar, pero cuando llegue el dolor a tu vida y a tu familia, tú lo enfrentarás ahora con el poder de Dios. Padre, gracias por tu amor y por